Yo, como digo, estuve bastante tiempo de prácticas en aeronáutica. Me pareció increíble, un mundo muy interesante, pero al segundo mes de ver planos y cotas durante 8 horas dije, hasta aquí lo interesante, no sé si me quiero dedicar mis 8 horas al día en hacer este trabajo, en mi caso. Entré con otras 2 compañeras encantadísimas de su trabajo, de su horario. Entonces, en este punto de la carrera sí que estuve viendo posibilidades y me sorprendió empresas, como digo, como Price, porque sí que ofrecían bastante oportunidad y carrera para empresas técnicas. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? En nuestro caso, en consultoría, que lo había dicho algún compañero, estamos divididos por sectores. Es decir, está sector financiero, tecnológico, está Business Security Solution, que yo creo que ayer vinieron a dar una charla, no sé si habéis podido asistir. Entonces, es muy interesante porque en cada ámbito de consultoría estamos un poco enfocados, o nos dedicamos, mejor dicho, a cosas totalmente distintas. Entonces, lo que a priori te puede sonar consultoría, negocio, ADE y demás, se transforma en que, en nuestro caso que venimos de tecnología, hacemos proyectos de todo tipo. Cuando digo todo tipo es de herramientas de IA, que venimos a contar hoy, de cloud, de estrategia IT, o sea que todo el background que tenéis ahora mismo de ingeniería es aplicable a los proyectos que hoy hacemos, ¿vale? Ahora os contaremos un poco qué hacemos, que muchas veces decimos consultoría y no tenemos muy claro cómo es nuestro día a día, qué proyectos hacemos, con qué clientes trabajamos, ¿vale? Entonces, este también es el objetivo de hoy, que os vayáis con una imagen clara de qué hacemos, ¿vale? Y lo que digo, yo entré como New Joiner, que New Joiner es cuando terminas la carrera, después de mis prácticas de aeronáutica, y ya este es mi 6.º año. También un punto muy importante, y luego lo comentaremos, es que la carrera es súper acelerada. O sea, en plan, si te gusta, haces bien tu trabajo y demás, tenéis una proyección brutal, podéis ver un montón de sectores, empresas distintas, soluciones, o sea, es muy buen ámbito para empezar al menos la carrera, ¿vale? Y es el mensaje que os queremos trasladar. Y te dejo... Gracias, Carol. Ahí ya funciona. Pues yo, a diferencia de Carolina, sí que estuve aquí, además hice ingeniería informática y luego estoy haciendo el máster aquí en la casa, ¿vale? Y un poco alineado con lo que comenta Carol, es que todo el conocimiento técnico que adquirimos durante la carrera o los distintos máster sí que sirven luego para dedicarnos a otras cosas distintas al puro desarrollo de software, administración de base de datos y demás, ¿vale? Yo cuando terminé la carrera y durante mi curso del máster estuve haciendo prácticas, ¿vale? En puro desarrollo de software y justo también administración de bases de datos. Cuando, a medida que iba terminando el máster, no era algo que se me daba del todo mal, pero quería explorar otras vías, ¿no? Entonces, pues, indagando por el mercado, di justo con la parte de consultoría, ¿no? Y Price, pues, fue de todas las que más me llamó la atención. Comentaba lo del tema del conocimiento técnico, porque al fin y al cabo, ya te dediques a desarrollar una aplicación, como a gestionar que ésta se desarrolle, o como a pensar qué es la necesidad de los clientes cuya consecuencia sea el desarrollo de esa aplicación, necesitas tener conocimientos técnicos, ¿no? Al final, todo es programación, bases de datos, servidores, IoT y todo eso. Entonces, cuanto más conocimiento técnico adquirimos en las fases tempranas pues esto de la carrera, en los primeros años profesionales, más valor se puede aportar a los clientes en este sentido de poder acompañarles en la resolución de todos los problemas que ellos plantean, ¿vale? Y esto es un poco lo que venimos a contar hoy, cómo a través de, en este caso, tecnologías como la inteligencia artificial, podemos dar solución a los retos que se presentan en los distintos clientes, ¿vale? Genial, pues si queréis empezamos con la ponencia, ¿vale? Lo hemos dividido entre bloques, ¿vale? Primero, quiénes somos y qué hacemos en Price, pero ya no solo enfocado a Carlos y yo, sino un poco la empresa y para que os hagáis una idea del volumen, clientes, etc. que tenemos. El segundo bloque, de cómo abordar la adopción de la IA en una organización. Y el tercero, nada, contaros unas pinceladas para si os interesa hacer el proceso de selección, son unos pasos concretos. Hemos traído aquí un QR que lo podéis hacer directamente en el móvil. Si tenéis cualquier duda, nos comentáis, ¿vale? De todas formas, también hay un stand de recursos humanos, que creo que hay en esta semana, que ellos también os pueden resolver cualquier duda y directamente tenéis contacto con ellos, ¿vale? Entonces, por empezar por el primer bloque, ¿quiénes somos?
Obviamente, Price es una multinacional de servicios financieros, asesores de negocio, ¿vale? Tenemos presencia en más de 156 países. Esto también es interesante porque muchos de vosotros también nos preguntan, oye, ¿y si yo entro en Price, me puedo ir luego una estancia, puedo pedir algún permiso? Sí que se puede. Bueno, de hecho, Carlos y yo este año estamos en un programa que ya no es irte a una estancia que a lo mejor dices, jolín, pues en 1 año o 2 años no tengo claro qué hacer, sino yo digo que es irte a un Erasmus, porque hemos entrado en un programa que te puedes ir de 3 a 6 meses a una oficina de Price en EMEA. Entonces, bueno, oportunidades de movilidad yo creo que también es un tema que a muchos puede preocupar y por supuesto que se pueden valorar. También vamos a ser sinceros, nada más entrar, si os decís que queréis ir a Eslovenia, pues hombre, se tendrá en cuenta, pero no es algo tan ágil y rápido, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que la opción está sobre la mesa. También, bueno, 156 países, somos 300.000 personas en la firma, en España somos 5.000, estamos sobre todo en Madrid y Barcelona, pero también tenemos oficinas en Bilbao, en A Coruña chiquitita. A Coruña, como os podéis imaginar, es para Inditex puramente. También tenemos oficina en Málaga, que en Málaga sobre todo es un hub técnico, que esto también es bastante interesante porque a veces pues quizá nuestro perfil no llega a, oye, desarrollo técnico de picar código hasta, o sea, un trabajo más puramente, pues lo que digo, bastante informático técnico. Entonces ahí tenemos un hub de perfiles, ¿vale? Donde estas soluciones, por ejemplo, casos de uso de IA, que ahora trataremos y demás, pues nos apoyamos en este equipo de Málaga. También estamos abriendo otro en Tenerife, o sea, estamos un poco repartidos por la geografía, ¿vale? Bueno, 53 billones de ingresos brutos en el año y como digo, sí que hay bastante incorporación y rotación de perfiles, ¿vale? Y hay más de 90.000 personas que se unieron a Price en el último año, ¿vale? Esto como volumetrías. Sí, y ya solo por añadir una pincelada más al tema del estar presente en diversos países, también nos permite formar una red global y compartir conocimientos. Tanto Carolina como yo tenemos reuniones con otras geografías para ver cómo ellos llevan a cabo, pues, por ejemplo, el diseño de arquitecturas cloud, ¿no? Pues a ver qué consideraciones ellos tienen en cuenta o a ver qué retos se presentan en sus localizaciones y de esta forma todos como una única empresa pues poder ofrecer el mayor valor posible a los clientes. En esta línea también es interesante porque, por ejemplo, en temas de IA, que hoy venimos sobre todo a hacer foco en eso, desde la firma os podéis imaginar que en cada país, y ya os voy a decir, en cada región se hacen iniciativas distintas, casos de uso, lecciones aprendidas, y esto nos preocupa porque al ser tantos, perdón que el micrófono va cuando quiere, al ser tantos notábamos que no había esa centralización o quizás estábamos perdiendo conocimiento. Entonces, desde este año, por ejemplo, se han hecho iniciativas en las que han seleccionado a champions de IA y hay sesiones quincenales y demás donde participamos, distintos ponentes, pero de todas las geografías, lo que digo, hay sesión de mañana y de tarde para cubrir todas las zonas horarias, exponen los casos de uso, exponen preocupaciones que se hayan encontrado, tenemos como un repositorio común de temas de IA. Os podéis imaginar que el tema de IA además, con toda la rapidez que tiene, con todo lo que cambia, o te vas actualizando. De hecho, creo que hoy no hemos traído nuestra curva de aprendizaje, pero es una diapositiva que solemos tener en casi todas las presentaciones, que es para que os hagáis una idea desde el 2023, cuando sale ChatGPT y demás, toda la curva que hemos tenido que adaptarnos nosotros mismos, porque al principio nos centramos full en una solución para nuestros clientes y a medida que ha tenido que cambiar esto, como ha cambiado cada 2x3, nos hemos tenido que volver a adaptar, aprender, formar a la gente. O sea, es en sí un trabajo muy dinámico y que yo creo que a cualquiera de vosotros que seáis un poco más inquietos o que os guste estar en la actualidad o ser punteros en la tecnología, desde luego que este es el sitio, ¿vale? Entonces, por continuar, bueno, aquí ya me he adelantado, esta es un poco la foto de Price España, ¿vale? Como digo, somos 5.000 profesionales, 23 oficinas, damos servicio, que ya lo he comentado un compañero, en consultoría, que estamos nosotros, también hay servicios de auditoría, también hay servicios legales, Tax and Legal Service, y Deals. Deals en sí es una pata que además nosotros solemos trabajar con ellos, ¿vale? Porque son en verdad transacciones, es decir, compra de empresas, compra-venta, carve-out, o sea, hay una pata también muy potente que cuando se tiene que comprar una empresa, ¿por qué nosotros entramos? Porque imagínate toda la parte de IT, es decir, toda la parte de estrategia digital, toda la parte de cómo hacemos migraciones, cómo integramos y demás, pues ahí trabajamos estrechamente con ellos para darles ese soporte de nivel tecnológico, ¿vale? En cuanto a clientes, pues trabajamos en la mayoría con grupos cotizados, ¿vale? Empresas del IBEX.
empresas de capital privado grandes y medianas, sector público, ¿vale? Intermediarios financieros y pequeñas y medianas empresas. Es decir, un poco abarcamos casi todo el abanico, por así decirlo, de negocio. En nuestro caso, en tecnología, tenemos bastante presencia. O sea, la verdad es que no hay como un cliente clave, sino que tenemos aseguradoras, sector retail, sector público hay bastante. O sea, lo mismo. Esto también porque os lo queremos contar, porque en estos, por ejemplo, en estos 6 años que llevo en la firma, empecé en sector asegurador, del cual no tenía ni idea. O sea, eso también es importante decíroslo. No contamos con que el primer día que entréis en la casa sabéis lo primero, dinámica, sabéis sector, sabéis cómo funciona, o sea que se cuenta con ello y se os forma desde el día 1, eso también es importante. Pero como digo, entré en sector asegurador, he estado en sector energético, sector retail, ahora estoy en sector otra vez energético, o sea, depende un poco y eso es muy interesante porque yo, por ejemplo, cuando estudié industriales, que la banda es súper ancha, yo no sabía a qué dedicarme exactamente, qué es lo que más me llamaba. Entonces aquí sí que tienes oportunidad de ver ya no solo los distintos sectores, sino también distintas empresas, distintas formas de trabajar, ¿no? Que es lo interesante. Vale, pues entrando ya un poco más en detalle en qué es lo que hacemos en el departamento que estamos Carolina y yo, que es Technology Consulting, nosotros nos dividimos en estos 4 grandes pilares y siempre soportados por una base que es de gestión de proyectos, ¿vale? Que luego más adelante entramos en ello. Empezando por la parte de estrategia tecnológica, pues bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Es muy a menudo los clientes tampoco saben hacia dónde quieren ir o cuáles son sus objetivos o cómo se tienen que adaptar a los nuevos cambios, ¿no? De esa parte de transformación digital, pues muchas veces están en la rueda y no pueden ni siquiera ni hacer un ejercicio de ver por dónde va el mercado y cuáles son las distintas tendencias, ¿no? Entonces nosotros les apoyamos y entramos desde el punto cero de qué es a lo que te dedicas, descubrimiento de todos sus procesos internos, hasta el punto en el que podamos identificar esas líneas de acción que nos permitan trazar una ruta, una estrategia que les haga ser diferenciales respecto a sus competidores, ¿no? Comentaba Carlos la parte de deals, ¿vale? Y por entrar un poco más en detalle, cuando una empresa adquiere otra o una empresa quiere deshacerse de una parte de su negocio, ¿no? Es clave la parte de IT, porque ahora mismo todas las organizaciones se apoyan en todos los procesos de IT, todas las tecnologías, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Uno, para la propia valoración económica de la empresa, ¿vale? Dependiendo de las tecnologías que utilices, vales más o vales menos, ¿no? Dependiendo de cuánto tu negocio se apoye en la propia tecnología, cambia también, por ejemplo, no es lo mismo una empresa aseguradora que tiene un montón de tecnología y los equipos de tecnología son enormes a una empresa que sea más de sector, que los trabajos manuales o el trabajos de fábrica tengan mucho más presencia, ¿vale? Y todo se queda un poco más en la parte del back de la tecnología, pero que aún así, sin estos procesos no podrían llevar a cabo su negocio, ¿no? Entonces es muy importante valorar todos los activos que ellos tienen, todos los riesgos que se pueden asumir, ¿no? Al desprenderte de ciertas partes de tu tecnología, porque muy a menudo cuando se hacen estos ejercicios de decisiones de empresas, al fin y al cabo la mayoría lo tienen todo bajo el mismo silo, ¿no? Entonces es muy importante diferenciar y identificar cuáles son los procesos que corresponderían a una parte de la empresa y los procesos que corresponderían a la otra, ¿no? Entonces, en esta parte de los deals, pues es donde entramos también. Pasando a la parte de cloud, ¿Ahora? Aquí antes de entrar a la parte de cloud, en la estrategia de IT que estaba comentando Carlos, es importante decir que estamos en el antes, en el durante y en el post. ¿A qué me refiero? De que hemos hecho mucho foco en, por ejemplo, cogiendo el mismo ejemplo, en la compraventa de empresas, que ahí estamos en toda la parte de análisis, cómo va a ser la estrategia, fijarla con el cliente, que esto os podéis imaginar lo tedioso que puede llegar a ser, ¿no? Entonces estamos en esa parte, por así decirlo, de apoyo y definición, pero también estamos mejor dicho, se hace el deal, pues el post-deal, que es básicamente, vale, ya sabemos la estrategia y ahora tenemos que remangarnos, por así decirlo, y meternos a la propia integración o desinstalación de temas para, si ha sido comprada, incorporarla a nuestra empresa y si ha sido vendida,
poder, por así decirlo, descomisar todos los sistemas, pues también estamos en ese punto del proceso. Aquí, por eso indicamos ahí una banda, una tarea de oficina de impulso de transformación, perdón, CROSS. ¿Por qué? Porque sí que solemos tener bastantes proyectos que llamamos PMO, Project Management Office, porque hacemos todo ese apoyo, acompañamiento, como digo, en un post-deal sobre todo, que ya está, por así decirlo, la estrategia definida. Ahora tenemos que asegurar que nada se salga del plan, que se garanticen plazos, que os podéis imaginar en un deal de una compra-venta, las penalizaciones que pueda haber, los retrasos, el impacto que tiene. Es decir, nosotros tenemos que estar, por así decirlo, coordinando todas las patas para que nadie falle. Y estamos ahora poniendo el ejemplo de una estrategia IT, pero que esto, las PMOs, por así decirlo, la Oficina de Impulso a la Transformación, la solemos tener en muchísimos otros ámbitos, ¿no? Que es, como yo digo, cuando los clientes no tienen, por así decir, recursos, tiempo, o llamémoslo de que, oye, creemos que tenemos que confiar en vosotros para asegurar que esto salga, pues nos contratan en este servicio, que por eso decimos que es cross a todos los bloques del offering, porque, por así decirlo, lo tocamos en todos los sectores y con todas las soluciones, ¿vale? Justo, ¿vale? Pasando a la parte de cloud o la parte de infraestructura, ¿vale? Al fin y al cabo todas las tecnologías tienen que almacenarse en algún sitio, ¿no? Entonces, bastante en el pasado todo se centraba en la parte de on-premise, ¿no? Estos data centers que tenían las empresas debajo de su mismo suelo, diciendo, no, yo los datos los quiero tener aquí, bajo mi casa, pero ¿qué pasa? A medida que la demanda del mercado va creciendo, el tener que comprar dispositivos físicos y tener que almacenarlos, incluso a lo mejor tener que expandir tus propias oficinas físicas para poder más servidores, pues supone un reto muy complejo, ¿no? Entonces entró la parte del cloud. Y en este pilar nos centramos primero en la definición de esas estrategias, porque como podéis comprender, no podemos hacer un botonazo y subir todo del tirón. Eso no existe, ¿vale? Eso es ciencia infusa y no existe. Hay que definirlo muy bien cuáles son las soledades de migración, qué es lo que nos queremos llevar, porque también entran aspectos regulatorios, legales, que por X o por Y tengas que tener debajo de tus oficinas tus datos ahí almacenados, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, la capacidad de cómputo, la parte de seguridad respecto a las conexiones que vengan a Internet, eso sí que se lo podemos delegar a una parte de un cloud público, ¿no? Que bueno, entiendo que todos lo sabéis, los principales son AWS, Azure, Google y Oracle, ¿vale? Una vez está definida la estrategia y queremos empezar a llevar a cabo ese proceso de migración, también es muy importante con qué partner o qué empresa especialista, tecnóloga de verdad, va a llevar a cabo estas migraciones, porque no es arrastrar un servidor de tu capa de virtualización del VMware a AWS. No, esto tiene que haber un equipo detrás altamente especializado que tenga en consideración, pues, ya sea desde las versiones de las librerías Java sobre las que están desarrollado tu software, como por ejemplo ciertas limitaciones que tengan tus bases de datos, ¿no? Entonces, en ese proceso de contratación de esa empresa también entramos nosotros, ¿no? Hacemos un ejercicio de benchmark que se llama, que es de exploración del mercado, a ver cuáles son las mejores soluciones y cuáles son las empresas que más se adaptan a las necesidades de nuestro cliente, ¿no? Y les apoyamos en todo el proceso, desde la definición de los requisitos que tienen que comprar, como la negociación, tanto económica como técnica, como de tiempos de los contratos para llevarlo a cabo, ¿vale? Eso sería la parte del Journey to Cloud, ¿no? También acompañar, que como había dicho Carolina, ¿no? Que estas oficinas PMO, pues en la parte de migración al cloud, es que básicamente es lo mismo, ¿no? Contemplar que todo suceda en tiempo y forma. Yo, por ejemplo, estuve en un proyecto en el que hubo un reto bastante importante, que era conectar su propio data center que tenían subcontratado con una entidad operadora a sus conexiones físicas de su centro de datos, ¿no? Es decir, tirar cable. Y eso supuso un reto enorme porque había aspectos legales, el presupuesto del proyecto se iba a disparar, hacía falta otra especialización técnica para poder llevarlo a cabo. Entonces, nosotros como parte organizadora y de gestión de bloqueos de todo ese movimiento, pues fue un reto bastante duro que pues al final se llevó a cabo de forma satisfactoria. Una vez tenemos todo arriba, literalmente, si tú te subes tus servidores de tu parte on-premise, tu parte física a cloud, de por sí es más caro. Y esto es normal. Al fin y al cabo, tenemos unos data centers de AWS ahí en Aragón que valen millones, hay unas inversiones enormes.
y además tenemos un equipo altamente especializado dedicado a que todo lo que nosotros subimos ahí arriba no se caiga, porque si sabéis un poco lo que son los SLAs, que son los Service Level Agreements, que es yo me comprometo a que mi instancia de servidor no se te caiga más de 20 minutos al año, eso necesitas un equipo por detrás que lo esté configurando y que lo esté operando, ¿no? Entonces eso pues vale dinero, ¿no? Entonces por eso si nosotros nos llamamos lo que tenemos on-premise al cloud es más caro. Y ahí es donde entra la parte de FinOps, que es Financial Operations, ¿vale? Que es, oye, a lo mejor lo que yo me he subido y la instancia que he aprovisionado ahí arriba, le estoy dando más recursos de lo que luego realmente necesita. Porque si yo a lo mejor tengo en mi parte on-premise un servidor de 4 CPUs y 8 GB de RAM, a lo mejor con la tecnología que estoy utilizando arriba, con tener media CPU y 2 GB de RAM es suficiente. Y mi aplicación va a ir incluso mejor y es más eficiente en la parte operativa con la parte financiera, ¿no? Entonces también ahí entramos en toda esa parte de identificación de optimizaciones y gobierno económico de que los consumos pues cumplan los presupuestos, ¿vale? Al fin y al cabo, las empresas están para ganar dinero y todo se basa en presupuestos, ¿vale? Entonces es muy importante siempre cumplir con esa línea presupuestaria de los proyectos, que a veces se va y a veces pues se ha estimado muy por encima, pero es un ejercicio muy importante que también llevamos desde la parte de FinOps, ¿vale? Y bueno. Vale. Y por continuar con los otros dos bloques, de Smart Technologies tenemos sobre todo inteligencia artificial, tenemos también hiperautomatización, que esto qué quiere decir, pues que abarcamos la inteligencia artificial, pero también RPA, OCRs, es decir, toda aquella tecnología, herramienta, proceso que se pueda automatizar, también llevamos procesos, proyectos, mejor dicho, que embarcan todos estos ángulos, ¿vale? No solo centrados en IA. Low Code, la misma dinámica, y Green IT, que bueno, hay más proyectos pues, bueno, de huella de carbono, temas que ahora también están empezando a preocupar. ¿En qué nos queremos centrar ahora mismo? En la inteligencia artificial. ¿Pero por qué? Porque impacta en todos los demás bloques. Es decir, la inteligencia artificial ahora mismo en estrategia tecnológica de cualquier empresa es la preocupación, ya sea por, oye, ¿por dónde empiezo? Os reiréis, pero han venido clientes diciendo que no sabían por dónde empezar y es normal con todo lo que está cambiando y todas las novedades que hay siempre. Hay clientes, en cambio, que se han sabido mover antes y han empezado ya por casos de uso. Entonces ahora el requisito que nos vienen a decir es, oye, ¿y este caso de uso cómo lo puedo extrapolar a otros negocios? ¿Cómo puede impactar en mi empresa? ¿Lo estoy haciendo bien? Esto suele ser bastante común. O, oye, me estoy dejando algo crítico por fuera. ¿Qué es algo crítico por fuera? Un modelo de gobernanza, un modelo del dato adecuado, ¿vale? O sea, hay distintos parámetros. Y luego hay empresas que directamente nos dicen, oye, queremos planes de formación, necesitamos actualizarnos porque lo que comento de que esto cambia continuamente hace que las empresas noten que no están, ya no a la vanguardia, sino que no tengan todo el conocimiento necesario para fijar la estrategia de IT. Entonces, como digo, ¿por qué queremos hacer foco en la inteligencia? Porque en estrategia está claro que aplica, pero es que en cloud, que comentaba ahora Carlos, el tema de data centers, os podéis imaginar ahora la cantidad de datos ingentes que quieren almacenar las empresas para tener sus modelos de IA potentes. Esto se va a traducir en que o aumentan la capacidad, porque está aumentando ya considerablemente, o no van a poder, por así decirlo, soportar los modelos de IA dentro de su empresa, ¿vale? Y luego, por último, obviamente, en data, por supuesto que también impacta, porque cualquier modelo de IA que funcione, mejor dicho, tiene que tener los datos bien estructurados, bien etiquetados de seguridad. O sea, tiene que haber un modelo de data, que hay muchas empresas que os sorprenderían, que son bastante significativas, que no tienen sus procesos adaptados para aplicar la IA. ¿Y a qué nos referimos con esto? De que su modelo de datos, su modelo de seguridad, no está adaptado. Es decir, si yo directamente, por eso es muy importante fijar en qué punto están las empresas y su estrategia, si yo directamente enchufo un modelo de IA en mi empresa y resulta que no tengo las políticas de seguridad, el etiquetado de datos necesarios, puede haber unas brechas súper importantes y riesgos que pueden asumir. Por ejemplo, es el ejemplo básico que ponemos, es si nosotros, por ejemplo, en Price, cuando se le echa GPT y demás, nuestro equipo de Málaga montó un chat para nosotros como empleados en el que podemos subir documentación de cliente y demás, es como una base de datos confidencial de Price. Pues imaginémonos que
yo cuando empleado no tengo mis datos etiquetados, no están las políticas de seguridad hechas y de repente me dedico a escribir a nuestro chat, oye, ¿cuál es el salario de mi compañero Carlos? Oye, quiero vernos, o sea, temas muy críticos que ya han pasado, o sea, ya hay clientes que nos han venido a recurrir porque se encuentran con estos puntos y es porque no hay una estructura de datos, gobernanza y seguridad adecuada. Entonces, por así decirlo, la IA ahora mismo lo estamos tocando en todos los proyectos que hacemos, bien sea de estrategia, bien sea de cloud, computación, bien sea de datos o bien sea de por dónde empiezo, modelo de gobernanza, casos de uso, o sea, es algo totalmente core, ¿vale? Al principio, como toda tecnología, pues había un poco más de, se esperaba o se notaba que el mercado estaba más esperando a cómo actuaba el resto para un poco adaptarse y al principio nos venían preguntando puntualmente por algún caso de uso, oye, ¿esto cómo lo habéis enfocado vosotros? Pero a día de hoy ya directamente es, oye, quiero que nos acompañéis en un plan de adopción. Quiero que nos acompañéis en un modelo de gobernanza y formación a mis empleados. O sea, ya son temas totalmente globales, porque hay un cambio de paradigma totalmente con la IA, ¿vale? Este es el punto importante. Sí, y principalmente también de, oye, quiero IA. Vale, ¿para qué? Ah, no, eso me lo tienes que decir tú. Y ese es uno de los principales problemas, ¿vale? Ahorréis, pero es tal cual, ¿eh? De, oye, ¿qué hago para empezar con la IA? Y te vienen con esa necesidad y tú ahí ya a rodar con ellos. Justo, y es por eso por lo que queríamos traeros este caso de uso que nos hemos enfrentado de forma real, ¿no? Y que refleja también muy bien cómo entre las distintas áreas de tecnología, ¿vale? Aunque luego internamente todos picamos un poco de todos, ¿no? Pero esto es como todo en la vida, te tienes que medio especializar en algo, ¿no? Para enseñaros que incluso entre nosotros, que somos un equipo ahora mismo en Technology de 80-90 personas, tenemos que tener sinergias para poder aportar más valor a los clientes. Entonces, empezando por, este es un roadmap, ¿no? Que lleva desde la parte de la estrategia de adopción de la IA, pasando por la identificación de casos de uso y y gobierno de estos modelos y soluciones. Y aquí no vais a ver que estamos reflejando el desarrollo e implantación, porque queremos traer este mensaje de no todo es el desarrollo e implementación de la solución, sino que hay un mundo por detrás que es muy importante e incluso es previo al entrenamiento del propio modelo, ¿vale? Y que o se hace, o como ha dicho Carol, hay brechas de seguridad, incluso que a lo mejor yo le meto los datos al modelo y no sabe responderme o me responde una cosa que es totalmente mentira, ¿no? Esas alucinaciones de los modelos de IA. Entonces, empezando por una estrategia de adopción de IA, luego creo que en una hora así tenemos un taller, ¿vale? Que lo estamos enfocando mucho a esta parte más de consultoría en temas de IA. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el entorno de la empresa. Vamos a ver qué es lo que te dedicas, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles en los que hay que intentar identificar posibles casos de uso que mejoren tus tiempos operativos y, y tu asignación de recursos económicos a los distintos equipos, ¿vale? Entonces, se tiene que hacer un análisis transversal a toda la organización, desde el departamento puro de negocio, pasando por la parte de tecnología, compras, seguridad, legal, todo, ¿vale? Porque se pueden identificar casos de uso en cualquier punto y se pueden generar un impacto y un valor muy significativo en una etapa temprana del cliente, ¿vale? Una vez que tenemos analizada la empresa y les conocemos y ya estamos en su día a día, estamos en su rueda, tenemos que definir hacia dónde queremos ir o qué es lo que queremos conseguir con la IA. Es decir, quiero definir unos casos de uso que me sirvan para ser diferencial en el mercado y crear soluciones nuevas, o realmente lo que quiero es reaprovechar algo que ya se haya hecho antes y que a mí me suponga solventar uno de mis mayores problemas, ¿vale? Luego os contaremos un caso de uso que la identificación de que ese caso de uso de la IA es algo que va bastante normal, pero a ellos les supuso la solución de un problema bastante grave que ellos tenían, ¿vale? Entonces, definir claramente cuál es la visión y los objetivos y qué es lo que queremos conseguir o cuál es ese retorno que queremos adquirir gracias a la implantación de la IA. Aquí en el plan de adopción, sobre todo en el tema de casos de uso, lo que comenta Carlos es importante porque muchas veces el cliente nos pide parámetros para evaluar casos de uso porque, como digo, como es todo tan prematuro, por así decirlo, no tienen claro ni cómo medir, oye, esto es bueno, es malo, me conviene, me está beneficiando lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, todo este tema de métricas, evaluación
Y el siguiente punto, que es más importante, priorización, nos suelen pedir bastante ayuda porque solemos trazar como una matriz de evaluación, priorización, y ahí intentamos hacer como un mapa de calor para ayudarles, como digo, a que valoren los casos de uso, porque es una de las problemáticas principales que tienen las empresas de ya no saber si este caso de uso me puede aplicar para otro departamento, que quizá eso es más cross, es decir, oye, bueno, pues vamos a analizar qué habéis hecho, en qué impacta y vemos si lo podemos replicar para vuestro área de cliente, recursos humanos, etc. Sino más bien por el tema de priorización y evaluación. O sea, aquí hacemos bastante foco en sentarnos con ellos, ver qué parámetros les preocupan, qué quieren medir y sobre todo ayudarles un poco a esa puntuación o ayudarles un poco a priorizar tareas, ¿vale? Justo, y eso pasa previamente también por la evaluación de qué riesgos nos podemos enfrentar o nos podemos encontrar cuando empecemos a mapear todos los procesos que ellos hacen de forma manual o mediante cierto sistema de automatización. Porque hay muchos elementos de compliance, de cumplimiento normativo, que se tienen que tener en cuenta y que pueden bloquear a la hora de hacer una identificación de casos de uso. Entonces, como ese mapeo de procesos es una tarea que lleva tiempo, previamente vamos a intentar quitarnos todos aquellos aspectos en los que sabemos que 100% no vamos a poder meter IA, ¿vale? O bien por temas regulatorios, o bien por temas de seguridad, o simplemente porque ha habido una inversión monetaria hace poco tiempo y se quiere rentabilizar. Entonces, si han hecho una inversión de 1 millón de euros para desarrollar un sistema automatizado de X y ahora vamos a cargárnoslo para meterle IA con otro presupuesto de otro millón, pues a lo mejor podemos destinar ese dinero, ese presupuesto, a otro área en el cual el ROI, ese retorno de la inversión, se nos equipare y sea acumulativo con otra inversión que hemos hecho en automatización, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta más allá de lo tecnológico, porque si os dais cuenta, no hemos hablado en ningún momento ni de los servicios, por ejemplo, del OpenAI Service o del OpenSearch, no hemos hablado de nada de eso todavía. Entonces, son partes que queríamos traeros y haceros ver que es todo un mundo y que está previo al puro desarrollo tecnológico, ¿vale? Como comentaba Carol, la identificación de casos de uso. Ya sabemos dónde nos encontramos, sabemos hacia dónde queremos ir y sabemos los riesgos y consideraciones que tenemos que llevar a cabo. Vale. Hago un mapeo de todos los procesos en las áreas que hemos podido identificar, porque por ejemplo, a lo mejor yo quiero ser súper mega puntero y que cuando el cliente entre en mi página web se le analice dónde está yendo con el ratón para darle recomendaciones que les hagan pop-ups. Eso puede ser un caso de uso, pero a lo mejor, oye, es que si me quito el proceso de generar facturas manualmente o de revisión de las facturas manualmente, donde tengo un equipo dedicado de 10 personas y esas 10 personas las podemos destinar a otras tareas más estratégicas que se aporten más valor de la empresa, a lo mejor es incluso da mucho más impacto positivo a la empresa que si tengo implementado el sistema de IA de última generación. Hay que ser realistas, ¿vale? Y siempre hay que tener en consideración los puntos reales y los procesos donde los clientes de verdad tienen esos cuellos de botella y se pueden identificar casos de uso rápidamente, ¿vale? Que eso hilamos con la priorización de casos de uso, ¿no? Comentaba Carolina, definimos una matriz de un mapa de calor, ¿vale? Donde en base a ciertos criterios que nosotros en conjunto con los clientes definimos, porque no podemos decir, vale, te voy a priorizar esto porque te va a ahorrar más dinero. No, a lo mejor el cliente quiere ser puntero, ¿vale? Entonces esto te va a dar mucha más huella en el mercado, va a hacer que te posiciones frente de tus clientes, pero te va a salir más caro. Pues oye, a lo mejor ellos lo priorizan más. Entonces es un servicio de acompañamiento desde el principio hasta el final con ellos, ¿vale? Teniendo siempre las consideraciones que ellos nos trasladen, ¿vale? Una vez tenemos priorizados todos los casos de uso, identificadas las posibles soluciones, no vamos a empezar directamente con el desarrollo, porque hay muchas veces que nosotros empezamos a desarrollar soluciones y luego se quedan a mitad de camino porque no era lo que se esperaba o no cumplía con las expectativas, ¿no? A lo mejor te he pintado una cosa que iba por X camino, pero luego tú querías ir por el otro camino y no me lo habías dicho y no lo hemos identificado. Entonces se crean esa especie de pilotos, ¿no? De, oye, pues la foto final de la solución de IA va a ser esta y te va a devolver esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no. Y por eso, pues luego ya pues, nos permite ir más al grano de la solución, ¿vale? Todavía no hemos llegado ni siquiera a desplegar el equipo de desarrollo de la solución de IA. ¿Por qué? Porque hace falta establecer un modelo de gobierno robusto y transversal a todas las soluciones que nos permita gobernar
de una forma correcta las soluciones y los modelos que se vayan a implantar. Porque no esto lo implanto y se queda. Desde 2023, como decía Carolina, hasta hoy, ha cambiado todo muchísimo. Hace falta un plan de actualización y mejora continua de los distintos modelos o soluciones de IA que se desplieguen, una monitorización continua, a ver si me está dando los resultados que realmente yo estaba esperando de esa solución, ¿vale? Porque a lo mejor puedo seguir destinando los recursos porque me está beneficiando mucho, o llega el momento de que esto no da para más y los recursos o presupuesto que me queda tengo que priorizarlo a la identificación, a la evolución de otro caso de uso que pues pueda enganchar sinergias y me pueda dar un valor mayor, ¿no? Adicionalmente, las empresas, como estos son nuevas tecnologías que están constantemente cambiando, hace falta formar a los empleados, ¿vale? No te suelto el chatbot de turno y ala, úsalo, no. Porque a lo mejor le preguntas revisan la factura y es que a lo mejor le tienes que hacer ese ejercicio de prompt por detrás y concienciación al cliente de que si no quieres estar media hora preguntándole al chatbot para llegar a una solución que le podías haber cogido con la primera respuesta, pues tienes que saber cómo preguntarle, ¿verdad? Es muy importante esos ejercicios de concienciación, de formación y talleres con ellos. La gestión del cambio es lo que más nos suele costar a la hora de implementar proyectos y más con soluciones de IA. Es decir, los usuarios, al menos con la IA es verdad que aquí hay que decir que son un poco menos reacios que cuando hacemos otro tipo de proyectos porque ya mucha gente está concienciada del ahorro de tiempo que supone, cómo funcionan y demás. Pero lo que más nos cuesta es cambiarles esa forma de trabajar, que suena muy cliché, pero es tal cual, incluso con la IA. O sea, da igual que le digas, oye, esto te lo va a solucionar preguntándole aquí, que le cuesta porque tiende a hacer las cosas como antes. Entonces, nosotros también en esta oficina de transformación que decimos acompañamiento y aseguración de que todo se cumple, hay muchísimas sesiones de formación y ese acompañamiento con las personas para que de verdad cambien el chip y vean un poco los beneficios que ello aporta. También comentaba Carlos de que las empresas tienen que estar pendientes constantemente de oye, la evolución, cómo va esto respecto al plan que teníamos, del caso de uso y demás, pero es que ya no solo tienen que estar con un ojo dentro, es que tienen que estar con el ojo fuera de las soluciones que salen al mercado cada 2x3, de los marcos regulatorios que hace un año, por ejemplo, no había ninguna normativa, entonces os podéis imaginar las cosas que se podían hacer y demás, pero ahora ya hay ley europea, bueno, en Estados Unidos también se está haciendo, que es verdad que todavía, pues bueno, marcan ahí distintos niveles de riesgo y alguna pauta de recomendación, pero todavía no hay nada 100%. Entonces, esto también preocupa a las empresas de que ya no solo se tienen que preocupar internamente, sino que es que además tienen que estar pendientes de todo lo que está surgiendo, porque ya no es que se actualice, surgiendo alrededor. Entonces, bueno, pues acompañamos también en ese punto. Vale, y visto todo el roadmap que queremos plantear antes del propio desarrollo, ¿vale? Os traemos un caso de uso que hemos presentado en el reciente Mobile World Congress, ¿vale? Desde Price. Y bueno, si conocéis más Orange, hace poco hubo una fusión entre el grupo de Orange España y el grupo Más Móvil, ¿vale? Para ser una de las empresas de telefonía mayor a nivel mundial, ¿de acuerdo? Y cuando llegamos ahí, ¿qué nos encontramos? Casi 26 millones de líneas telefónicas, 7 millones de líneas de banda de ancha y casi 2,5 millones de usuarios. Vamos a implantar IA. ¿Por qué? Porque ellos querían mejorar la experiencia del usuario a través de tecnología, ¿vale? Pero ellos tenían una necesidad, y es que con sus sistemas actuales no podían hacer frente a este movimiento estratégico que querían llevar a cabo, ¿vale? Entonces, indagando un poco más, ¿no? Lo que comentábamos antes, conocer al cliente, entender su entorno, sus preocupaciones, sus problemas. ¿Qué se identificó? Que su área de servicio al cliente, ¿vale? Había ciertos picos, había volúmenes muy altos en ciertas épocas del año, bueno, una vez al mes siempre, en el que llamaban un gran número de usuarios para preguntar qué era la factura que le habían enviado. No, a mí me llegó un papelote con muchos números, muchas letras, pero explícame qué es esto, porque a lo mejor te tengo que pagar 20 o 15 euros más que el mes anterior y quiero que me expliques por qué, ¿no? Entonces, eso que suponía un número elevado de recursos, mucho tiempo dedicado a esa tarea y otras pues no se podían priorizar, ¿vale? ¿Cuál era el resultado de la situación actual? Impacto en la calidad y experiencia del servicio al cliente, ¿vale? Eso conlleva en que los clientes se te van a otro operador, pérdida de negocio y demás, ¿de acuerdo? Entonces, a través de esta identificación de casos de uso, ¿no? Y identificación de los problemas, pues se lleva a cabo que se iba a definir un chatbot conversacional que te ayudase a comprender esas facturas, ¿vale?
y que pueda permitir la agilización y la mejora operativa de ese proceso de explicación a facturas a los clientes. ¿Qué fases se llevaron a cabo en la implantación de la solución técnica? Lo primero, establecer la base de conocimientos. Los modelos de IA son los que son, pero necesito alimentarle de información propia del negocio, ¿no? Pues si yo no le digo cómo tengo que explicar una factura a un cliente, el chatbot no va a saber explicársela a este usuario final, ¿vale? Después, el procesamiento de las facturas. Comentamos al principio ese modelo de gobierno de calidad del dato. Yo no puedo con mi teléfono escanear todas las facturas, ¿vale? Y enchufárselas ahí al OpenSearch, ¿no? Porque eso no va a ningún lado e incluso a lo mejor ni me responde, ¿vale? Hace falta preparar, filtrar los datos y luego pues meterlos en estos modelos de inteligencia artificial para que puedan retornar la información que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Etiquetado y demás, ¿vale? Luego, obviamente, os comentaba antes que el usuario va a ir, oye, explícame mi factura, ¿no? Entonces, como eso por detrás los modelos de buenas a primeras no lo entienden como tal o te pueden ir por las ramas, hay que intentar guiar en la parte del back el prompt que me pueda llegar del usuario alimentándole de todo el metadata que podamos recopilar después. Oye, ¿quién es? ¿Cuánta línea telefónica tienen? ¿Cuánto tiempo lleva con nosotros? ¿Cuántas veces se mete a la página a consultar sus facturas o cuántas veces ha llamado en los últimos meses? Entonces todo eso se alimenta al prompt y el agente nos va a poder dar un mensaje más personalizado a cada cliente, ¿vale? Y luego por último, optimización. Hace falta ajustar todos los filtros y registros que se vayan a llevar a cabo con el modelo para que se ajuste a un resultado final que nosotros queramos. A lo mejor el chavo me suelta 2 parrafadas de explicación de la factura. A lo mejor al cliente hay que explicarle que, oye, que ha aumentado en 15 euros tu factura porque has contratado una línea telefónica nueva y ya está, y no hace falta irse por las ramas, ¿no? Entonces, es el ejercicio de optimización de los chatbots. Además del filtrado que comenta Carlos, porque no le dé la chapa, por así decirlo, al cliente, ¿no? Que sea más conciso, también pensad en lo que os comentaba del tema de computación y todo el tema de data. Entonces, aquí lo que le interesa al modelo es que no consuma tantos datos. Es decir, oye, quiero respuestas, que eso se puede hacer por el prompting, que no sean más de 70 caracteres o de 50 o lo que sea un tweet, ¿vale? ¿Pero por qué? Por no almacenar tanta información en nuestros sistemas. Entonces ahí el filtrado se hace, pues eso, tanto de extensión, por así decirlo, de los mensajes, pero también se suele hacer ese filtrado para, oye, si no te sabes la respuesta, porque ahí también tenía bastante problema, no contestes. O sea, dices, oye, pues perdona, no sé decirte y tienes que llamar a este teléfono. ¿Por qué? Porque al principio cuando lo pusieron en marcha, si no se sabía la respuesta, intentaba razonar algo y se lo soltaba al cliente y aquí también tuvieron bastantes problemas. Entonces, este tema de filtrado que ha comentado Carlos por encima, súper importante para, por un lado, optimizar mi modelo, pero por otro lado, no correr riesgos de respuestas incorrectas, de que el modelo tenga alucinaciones o intente deducir cosas que no debe, ¿vale? Entonces, por así decirlo, nosotros dimos las pautas para que esto sea lo más eficiente posible y en el caso de que no pudiera, pues ocurriera ya a la gente, ¿vale? Eso es muy importante tener todas estas consideraciones en cuenta porque impactan tanto en el negocio como en la solución final que se quiera desplegar a los usuarios, ¿vale? ¿Este chatbot qué ocasionó? Pues que el 30% de todas las llamadas, que teniendo 2,5 millones de clientes, nos podemos imaginar al mes, ¿no? Todas las llamadas que podemos recibir, un 30% eran evitables al 100%, ¿vale? Eso ya nos reduce mucho los tiempos operativos y necesidades de personal que necesitamos que se enfoquen en esa tarea, ¿vale? Adicionalmente, un factor diferencial respecto al resto de competidores, ¿vale? Esto es una solución que el resto del mercado no tiene implementada, pues oye, nos posiciona como operadora preferente para los clientes que puedan venir, ¿vale? Además, tiempos de respuesta mejorados. ¿Cuántas veces llamamos a las compañías telefónicas? A lo mejor nosotros no, pero seguro que conocemos a alguien que sí. Y te suena la típica musiquita de espera y estás ahí a lo mejor 10 minutos, terminas colgando y no te vuelven a llamar ni nada. Eso a mí me da una experiencia de usuario bastante mala, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si yo de primera llamo y quiero que me lo expliquen y me lo explican al momento, joder, estoy recibiendo un servicio pues que era el esperado desde el primer momento, ¿no? Y todos estos ¿en qué impacta? Pues en que la calidad del servicio al cliente, cómo nos ven como operadoras
aumento de la huella en el mercado, aumento de todo, ¿vale? Entonces es un impacto bastante positivo en este caso que llevamos a cabo en conjunto con el grupo de MasOrange, ¿vale? Y bueno, este era toda la explicación que queríamos traeros a raíz de toda la IA, ¿no? Y cómo está presente en todas las partes de los distintos proyectos de tecnología que se puedan llevar a cabo. Y luego, por último, pues bueno, animaros a que aquellos que estéis interesados, pues os animéis a hacer el proceso de selección con nosotros. Tenéis nuestros correos, nuestro LinkedIn o a lo mejor no sé si sigo teniendo todavía el correo de la facultad por ahí. Y explicaros un poco el proceso de selección. El proceso de selección de primeras tienes que subir tu CV, conocimientos, certificaciones si tenéis y demás. Pues creo que ahora hay una asignatura aquí en la facultad que os permite sacaros alguna certificación de cloud, si no me equivoco. Entonces todo eso se sube. El equipo de recursos humanos te llama para concretar más en qué es donde encajarías mejor en base a tus necesidades, tus requisitos, lo que tú quieras, tus preferencias, ¿vale? Porque desde la parte de informática que estamos nosotros, en Prae se ofrecen soluciones de ciberseguridad, soluciones de auditoría de sistemas informáticos, tecnología como nosotros, aparte de data, puro desarrollo y demás, ¿no? Entonces, tenemos un enorme equipo de recursos humanos que os ayuda a orientaros hacia donde queréis enfocaros más, ¿vale? Luego una serie de test online, ¿de acuerdo? Pues bueno, de matemáticos, de inglés, de lógica pura, ¿vale? Lo normal. Y luego así que por los típicos dinámicas de grupo y entrevistar con gerentes como con socios, ¿vale? Y bueno, esto al final, si lo pasáis y os incorporáis, pues ahí os estaremos esperando con las manos abiertas. Este año en la parte de Technology Consulting de aquí de informática nos han incorporado 4 o 5 personas, ¿vale? Que todos pues a lo mejor incluso les llegáis a conocer. Y por el momento todo bastante bien, cumpliendo expectativas y pues bueno, ¿no? Al fin y al cabo recordar las palabras que comentamos antes, que es un mundo que nos permite evaluar y explorar en muchos sectores de las empresas y las organizaciones, muchas áreas tecnológicas en nuestro caso, estar a la última de la tecnología, formación, recursos y pues bueno, también hay un ambiente de compañerismo bastante bueno, ¿vale?